Estamos de regreso en Colmena y ya está aquí con nosotros la maestra Lupita Basulto, quien se integra a esta mesa también, pues para platicar de varios temas, entre ellos obviamente el yoga, pero también sobre este espacio que están inaugurando, Lupita. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Arturo, Prócoro y a todas las personas que nos están escuchando? Gracias por la invitación, el espacio, y muy contenta de hablar de este nuevo espacio que junto con Mónica González abrimos justo el día de ayer. Lupita, cuéntanos por favor, hace unos minutos estábamos platicando Prócoro y yo sobre todas estas diferencias que hay a veces entre las disciplinas y también como similitudes, ¿no? El yoga que ustedes practican y que se van a formar a las nuevas generaciones de practicantes de yoga de esta ciudad y de la región es el Ashtanga. Así es el estilo Ashtanga, que es un estilo que sistematizó, me gustaría hablar un poquito de esta parte teórica, ¿no? No solo la física del yoga, que sabemos que el yoga parte mucho de lo que es el Hatha Yoga, ¿no? Su base, que son las posturas. Pero en el mundo moderno, por decirlo de una manera, existe una persona que es quien enseñó o difundió la práctica a este mundo occidental, y él es Krishnamacharya. Él fue el responsable de ser maestro de otros estudiantes. Entonces siempre decimos los practicantes de yoga que nuestro linaje parte de Krishnamacharya, y entre sus estudiantes uno de ellos es Pattabhi Jois, que él fue quien sistematizó el estilo del Ashtanga. Sí tiene una particularidad de este estilo, porque obviamente estamos acostumbrados a escuchar estilos como el simplemente Vinyasa, Bikram, Prenatal, Yin, Kundalini, Hot Yoga, una infinidad, Anusara, etcétera. ¿Cuántos son? No hay un número. No sabría decirte si hay un número específico, pero, yo los que conozco, yo creo que oscilan en unos 10, 12, pero claro que seguramente desconozco muchísimos, ¿no? Y esos son los que se difundieron como nuestro mundo occidental. Tal vez en India hay otras corrientes que desconocemos acá, ¿no? Por ejemplo, desviándome un poquito de lo que es el Ashtanga, el Vini Yoga creo que no es muy conocido. Y sin embargo es un linaje que viene, de Krishnamacharya, porque su hijo, Desikachar, fue quien lo sistematizó. Y aunque sí hay lugares donde se promueve, la gente no lo conoce mucho. Pero solo lo quería mencionar. La particularidad del Ashtanga se basa en 6 series. Inicias obviamente aprendiendo por la primera, y es un sistema que tú como practicante llevas la guía de un profesor que preferentemente a su vez tiene otro profesor quien está autorizado por la escuela de Mysore, que es la ciudad en India, porque todos partimos de ese linaje. Usamos mucho este término que en sánscrito, o en la India se llama parampara, que es que tú tienes un maestro que es el que te va guiando en tu práctica, no solo física, sino la espiritual, ¿no? Que el yoga sabemos que es una disciplina muy integral. Entonces siempre tienes que tener la guía en el Ashtanga de un maestro que conozca la tradición de lo que es esta práctica, porque este estilo, porque sí tiene sus particularidades. Y yo me enfocaría en esta primera serie, y también puedo hablar como de este fundamento en donde se sostiene el Ashtanga. Prócoro, tú conoces más sobre estas prácticas. El Ashtanga, ¿qué nos puede abrir? ¿Qué caminos nos puede abrir de conocimiento? Pues mira, aparte del trabajo físico, que es uno de los yogas más, fuertes, es muy fuerte, también tiene su parte espiritual, como dice Lupita, es integral. Hay gente que nada más se dedica a enseñar Ashtanga, la parte física, pero la parte espiritual no está ahí. Entonces, todos, como ella dice, hay linajes, ¿no? Yo trabajo con 2 linajes de yoga, de Shivananda Yoga. Shivananda, que es el maestro que generó Hatha Yoga, ese estilo.
y por el otro lado a Guru Nanak y a Yogi Bhajan, que fue el que trajo esa enseñanza aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues todos tienen una filosofía, un soporte filosófico que es lo que le da, digamos, la fuerza, le da la vitalidad a esta enseñanza. Entonces ellos tienen también su maestro, sus maestros, y eso es lo que hace la fortaleza, le da fortaleza, no solamente física, sino también espiritual, porque aquí yoga, como es, el origen del yoga en sánscrito significa, viene de yoga, que es unión, ¿no? Unión de tu parte limitada con tu parte ilimitada, que es con tu ser, es decir, la parte que nosotros creemos que somos, pero no somos otra parte que es ilimitada, es nuestro ser, ¿no? Esa es la unidad, la unión de estas dos partes, ¿verdad? Lupita, y cuéntanos entonces por qué de repente tú y Mónica, que es tu compañera socia de este proyecto, deciden o ven que Puerto Vallarta y la región es un espacio en donde se necesita o se puede formar a estos futuros practicantes. Bueno, la razón principal es porque Mónica González y yo practicamos este estilo, ¿no? Ashtanga. Ya tenemos bastantes años practicándolo y es una práctica que a nosotros nos conectó muchísimo en lo individual, nuestra parte esencial, como dice Prócoro, no solo lo físico, sino lo esencial. Y dentro de la disciplina, sí, yo creo que ya es responsabilidad, lo voy a llamar así, de cada estudiante, si decide clavarse solo en la parte física o profundizar más, ¿no? Que es esta parte filosófica. Y si estudias Ashtanga, ahorita contesto la parte de Puerto Vallarta, pero sí está esta parte esencial que se fundamenta en lo que le llaman Trishtana, que el Trishtana es combinar bien la respiración, que la respiración es lo que nos genera la fluidez con el movimiento de la postura, y también son la alineación de las posturas y también nuestros puntos de enfoque. O sea, la postura te va a dar estabilidad, no solo corporal, sino también, o equilibrio, sino también en la parte esencial de ser. Y los puntos de enfoque, que eso nos ayuda a concentrarnos mejor durante la práctica. Y a todo esto en conjunto es a lo que se le llama vinyasa. En sí el término completo de la Ashtanga es Ashtanga Vinyasa Yoga. O sea, la vinyasa significa tener esa fluidez con el movimiento al realizar las posturas, enfocando nuestra mirada y también profundizando o teniendo conciencia de los dos primeros chakras, ¿no? Que es lo de la base pélvica, que nosotros le llamamos bandhas, Mula Bandha, y el del ombligo, que es Uddiyana Bandha. Entonces, esto es lo más importante de entender de la práctica. Es parte filosófica, tecnicismo teórico que va acompañado de la práctica, porque como seres energéticos que somos, conectan nuestros 5 elementos, ¿no? Que es la tierra, que es eso que nos da estabilidad, el aire, que es con la práctica la fluidez que logras, el agua, esa energía tan vital que es la práctica física de la Ashtanga, muy poderosa y vigorosa, que sudas. Ayúdame a recordar el otro elemento, el fuego, que es ese fuego que todos quemamos y el quinto elemento, el amor, al desintoxicar, y el quinto elemento, que es el éter, ¿no? Que es tu conexión con el prana, que es tu energía vital. Entonces, eso es como lo esencial, y hay que entender de la Ashtanga para que no se vea como una práctica de repente muy banal, física. No, existe su parte esencial, pero creo que ya es la conexión y responsabilidad del practicante para hacerlo. Ahora, si tenemos tiempo, ¿puedo hablar de lo de Vallarta o ya me dirán? No, tenemos todavía unos minutos antes de irnos a un corte. Cuéntanos, porque es muy importante, sí. Porque yo conozco espacios en donde se practica yoga, pero no conocía un shala como el de ustedes. Sí, bueno, y también decidimos, el espacio se llama Samastiti, que en sánscrito se pronuncia Samastitihi, y que, es la primer postura, el inicio, que es como la Tadasana, que a veces conocemos en otros estilos de yoga, que es la postura de la montaña, que es
esta firmeza que te da el enraizarte con la tierra, que es la primera postura que inicias en la práctica de Ashtanga. Es un estudio, un shala, también le quisimos llamar shala como es la manera tradicional de llamar a los espacios donde se practica yoga, que son espacios sagrados en la India. Y Mónica y yo, practicantes de muchos años, decidimos abrirlo porque es una práctica que a nosotras nos ha transformado o cambiado la vida y queremos compartir pues esa experiencia que hemos tenido con las personas que estén interesadas, y sí lo quisimos hacer de Ashtanga tradicional. No quiero decir que porque en Vallarta es popular, porque en realidad no, o sea, más bien es algo que a nosotros nos llama, queremos compartir y lo quisimos hacer como puro, tradicional. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre cuando mencionas una Ashtanga tradicional, ¿a qué te refieres? Bueno, es que generalmente los estudios, y no digo que esté mal, simplemente prefieren dar más variedades para que haya diversidad, ¿no? Y la gente tenga opciones. Pueden dar clases de Vinyasa, de Iyengar, de Yin Yoga, terapéutico, etcétera, etcétera. Entonces ya cada persona acude a lo que le guste. O también puedes llegar a una clase y se enfocan en, hoy vamos a trabajar apertura de cadera, hoy fuerza, hoy quieren relajado. Hay como un diálogo diferente con el estudiante y el maestro de yoga. Entonces, nosotros por este momento no pensamos meter otros estilos de yoga, y yo creo que ya desde ahí es como la forma pura y tradicional que lo queremos hacer, es solo promover el estilo Ashtanga, porque también tiene sus particularidades. Hay dos formas de... Bueno, la principal manera de aprender es un estilo que se le llama Mysore, que es la ciudad donde nace quien lo sistematizó, Patabi Jois. Él ya murió y continúa con este linaje, su nieto, Sharat Jois, tiene su escuela allá. Entonces es ir aprendiendo poco a poco cada alumno gradualmente la primera serie, y poco a poco te van dando posturas dependiendo del avance personal de la práctica. Tú puedes llegar e iniciar tu práctica, otro alumno llega un poco más tarde y el maestro simplemente los está ajustando en las posturas, y tú tienes que ir memorizando esa práctica para que tú solo puedas hacerla si estás en tu casa. También está la misma serie, practicarla guiada. Pero la práctica guiada y en el Ashtanga es muy diferente a cualquier otro estilo. Se guía por los números en sánscrito, por un conteo de vinyasas. Entonces siempre estás mencionando los números en sánscrito y el estudiante va entendiendo cómo es todo el sistema de vinyasas, o sea, de paso a paso, movimiento, respiración, cómo vas. Y solo eso es lo que se enseña, o sea, no metemos otro estilo y hoy vamos a trabajar, porque en sí en la práctica trabajas todo, fuerza, dinamismo, o sea, lo físico y lo esencial. Y bueno, en la pantalla vamos a estar viendo imágenes de algunas secuencias y de posturas, y son fuertes, ¿no? Son fuertes. Sí, se desarrolla una fortaleza que yo siempre digo va acompañada también de la fortaleza que a ti te va integrando, ¿no? Que va siendo también lo que vas ganando en tu práctica, lo vas ganando de manera individual, en lo esencial como ser. Eso sí lo puedo asegurar porque yo lo he experimentado. Y cualquier persona puede... Sí, me enfocaré un poco más en el estudio. Cualquier persona, no tiene que tener experiencia ni haber practicado antes Ashtanga, no importa el estilo en el que se hayan iniciado, si les da curiosidad practicar Ashtanga, cualquiera puede ir. De repente muchos creen que es para avanzados por lo que ven, pero no le hagan tanto caso a las redes sociales. Todos empezamos de cero y empezamos aprendiéndonos los saludos al sol. Después se van sumando las posturas y cada quien... El estilo Mysore por eso es tan noble. Cada quien va a su propio ritmo, tanto en respiración como en la forma de realizar la postura. Tú estudiaste en India, fuiste a estudiar también a India, ¿verdad? Así es. ¿En qué ciudad? En Mysore. También Mónica, hemos ido a India a estudiar en donde está el linaje. Entonces, bueno, quisiera como mencionar para los que están interesados que este estudio de yoga se encuentra en este complejo de edificios donde está, pues voy a hablar de las agencias de coches, el Starbucks, en las juntas, las tiendas de muebles.
Se llama Plaza Rivera, son 2 edificios nuevos que hicieron. Al final, si vienes de Vallarta hacia Nuevo Vallarta, de ese complejo, o sea, pasando el Starbucks, es una avenida llena de palmeras que da en los 2 sentidos de la carretera 200 Tepic-Vallarta, y se llama Avenida Las Palmas, número 820, local 16. Estamos en la planta alta de la Plaza Rivera, en las juntas. Entonces, para quien esté interesado, puede ir. Hay clases por la mañana, clases por la tarde, y digo, apenas abrimos ayer. Poco a poco iremos integrando más horarios para que haya más opciones para los que estén interesados. ¿Los horarios en la mañana y en la tarde qué son? En la mañana es a las 7 de la mañana y a las 9, y en la tarde a las 6:30 de la tarde. Sí, ok, el espacio es justo antes de entrar de aquí de sur a norte, antes de llegar al puente del río Ameca, a la izquierda, casi justo enfrente de una gasolinera, ¿cierto? Hay una gasolinera a mano derecha, y ahí en esa apertura das izquierda y ahí están la serie de locales, de oficinas, y esta plaza, que es una de las plazas nuevas. Sí, digamos que es cuando pasan el Starbucks y el Escape Rooms, que creo que eso es muy común. Sí. No van a cruzar el río si van de Vallarta a Nayarit, es antes del río a su izquierda. Y si vienen de Nayarit hacia Vallarta, es en cuanto cruzan el río, está la agencia BMW y ahí es a la izquierda, es iniciando el complejo, porque si ya llegan al Starbucks, ya se pasaron. Lupita, ¿y tú eres maestra también? O sea, digo, has sido maestra durante mucho tiempo también en el Centro Universitario de la Costa. También he dado clases de yoga ya por 7 años en el Cucosta. Entonces digo, Mónica también tuvo otro estudio anteriormente, entonces la experiencia, digamos, en cuanto a la enseñanza de la práctica la tenemos ambas, pero ahora estamos como muy enfocadas en Ashtanga, porque anteriormente Mónica ofrecía otros estilos, yo lo he ido variando, pero ya me he concentrado en el Ashtanga completamente. Entonces todos están invitados a ir, a probar, a conocer y a que se animen a vivir con esta práctica transformadora. ¿Cuál sería la enseñanza que dejan al estudiante, filosófica o espiritualmente? O sea, es que dentro de la Ashtanga, cuando tú vas guiando al alumno, se van integrando los términos filosóficos. Por ejemplo, lo que les expliqué hace un momento sobre estos elementos, que es la base fundamental de la Ashtanga, que se le llama Trishtana al término, es lo primero que le dices a los estudiantes, que hay que conectarnos con esas parte energética de elementos que nosotros tenemos conectados con la naturaleza. Después los textos sagrados, bueno, que todos sabemos, bueno, no todos, sino que los que están involucrados en el yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, que Patanjali es quien nos brindó todo este conocimiento, es lo que les empezamos a enseñar, el Raya Yoga, ¿no? Los yamas, niyamas, o sea, todo este concepto filosófico. Poco a poco en la práctica le vas dando información al estudiante, porque si lo saturas, creo que es abrumante o no capta. Igual que si le vas compartiendo poco a poco conceptos, ¿no? Creo que la parte filosófica también es bueno darla en un taller, como con más tiempo, más enfoque, más concentración. Sí, sería bueno un día hablar de llamas y niyamas, que es muy interesante. Ayer hablaba en un curso que di de cómo todas las tradiciones tienen preceptos, reglas, observancias, digamos que deben guiar al ser, ¿no? En su parte, en sus actividades cotidianas, en su pensamiento, en sus emociones, ¿no? Es muy interesante. Ahí hablar de esos yamas y niyamas, muy interesante. Sí, yo creo que es la base filosófica del practicante, ¿no? O sea, y bueno, empezar ya los Yoga Sutras, pues es profundizar en otras áreas. Pero sí, podemos hablar otro día de esa parte filosófica que sí se le comparte al estudiante poco a poco, ¿no? Y también el estudiante también tiene que estar interesado. Hay una gran comunidad yo no sé si es a nivel global, pero aquí en Puerto Vallarta, en la Bahía, yo veo mucha gente se acerca mucho, ¿no? a estas prácticas como el yoga, como el tai chi. O sea, sí hay como una búsqueda de las personas, ¿no?
por encontrar en estos caminos como respuestas a su sanación, a una mejor vida. Sí, yo creo que es una alternativa, como muchas otras tal vez, que algunos encontramos para tener un mejor estilo de vida, por así decirlo, ¿no? Que te conecte contigo sobre todo. Lupita, creo que lo único que no nos has mencionado son sus redes sociales, porque seguramente tal vez a algunas personas se les imposibilitará ir físicamente en este momento a pedir informes, pero sería bueno que digas por dónde los pueden contactar. Ahorita donde estamos más activas es en Instagram, es @samastiti_ está un poco complejo, ahí se lo daré a Arturo para que lo ponga en las redes del programa. Es @samastiti_ Ashtanga Yogashala, o lo pueden buscar también en Google Maps como Samastiti Ashtanga Yoga Puerto Vallarta. Creo que son las dos redes o donde nos pueden encontrar por el momento. También a través de sus propias redes personales, ¿no? Sí, también, exactamente. También Lupita Basulto o Mónica González Yoga, allí nos pueden contactar directamente. Ahí en la difusión también hay números de teléfono a donde pueden llamar o mandar mensaje para proporcionarles información. Excelente. Lupita, muchas gracias por estar Muchas aquí. Gracias, gracias Arturo. por las colaboraciones que siempre nos envías, que son muy interesantes. Gracias, Arturo. Gracias, Prócoro, y a Colmena. Un gusto. Angélica, saludos. Prócoro, estamos cerrando el programa. ¿Algo que te gustaría agregar? Pues solamente lo que quiero agregar es que pues lo que hablábamos antes de que llegara Lupita, ¿no? El prana tiene, es decir, lo que en Tai Chi llamamos el chi, es la energía, el prana es la prana o el neuma. Estaba comentando cómo a través de la respiración neuma usamos esos mismos elementos para entrar en otras, lo que llamamos experiencias de conciencia ampliada, ¿no? Entonces, tiene diferentes términos, pero en todas estas prácticas usamos esa conexión con el prana o con la energía sutil o con el chi. Y eso nos ayuda cuando trabajamos a través de, por ejemplo, yo cuando enseño Kundalini Yoga, veo cómo la gente siente la energía, se conecta con esa energía. Cuando practico Tai Chi Qigong también siento la energía, y Hatha Yoga también. Entonces Lupita también, yo creo que va a sentir cómo se va integrando esa energía, y cuando estás enseñando y la gente los alumnos van a sentirla, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, Lupita, nuevamente, Prócoro, por siempre, gracias, como cada martes, estar aquí. Gracias. Reciban un saludo también para nuestros radioescuchas de Angélica Carmona, que yo creo que esta semana ya la vamos a tener por ahí al teléfono. Y pues nada, nos vemos el día de mañana con más información cultural. Vamos a tener un programa muy interesante también. Vamos a estar hablando con Ricardo Guzmán sobre fotografía contemporánea. Y bueno, esto fue Colmena y nos vemos hasta mañana.